Saludos amigos y bienvenidos a Laicos en Salida, este espacio en Canal Diocesano de Televisión en el que cada semana profundizamos en lo que ha sido el Congreso Nacional de Laicos que se celebraba en Madrid el pasado mes de febrero. El itinerario número 2 que les vamos a ofrecer hoy con la ponencia de Covadonga Orejas sobre el acompañamiento es el que va a centrar nuestra atención. Vamos a hablar del acompañamiento a continuación y vamos a descubrir cómo son acompañadas muchas familias en nuestra diócesis de Toledo, porque tendremos ocasión de hablar con el delegado de Familia y Vida después de esa intervención, después de esa ponencia. Pero antes vamos a saludar a uno de los congresistas de Toledo, de esos 28 elegidos que participaron en el Congreso Nacional, que está con nosotros y que es secretario, además, secretario general de Cáritas Diocesana de Toledo. Desde allí entienden muy bien esto del acompañamiento. Vamos a hablar sobre este tema con Javier García Cabañas. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Conchi. Como siempre, un placer. Bueno, itinerario número 2, dedicado al acompañamiento. ¿Qué te pareció? ¿Qué recuerdas? ¿Qué ideas clave aportó? Lo vamos a ver en unos momentos, Covadonga, sobre lo que es y lo que no es el acompañamiento, como decía ella. Efectivamente. Bueno, pues fue una charla breve, fue a modo de introducción un poco, pero sí que vino bien para dejar clara estas claves, ¿no? Lo que realmente es acompañamiento y lo que no es especialmente. Porque es verdad que tendemos o a llamar todo acompañamiento o a cosas que hacemos realmente que pensamos que son una simple atención cuando realmente son un acompañamiento en toda regla, ¿no? Entonces, bien, puso la clave además desde una perspectiva muy interesante, ¿no? Que era la presencia de Dios en la vida de ambas personas, ¿no? Ella decía, de un discípulo misionero a un discípulo misionero, ¿no? Ese acompañamiento que se produce de esta forma tan bonita. Bueno, hablamos con Javi, porque es el secretario general de Cáritas Diocesana, y hablamos sobre este tema porque desde hace algún tiempo, con la implantación del proyecto Diaconía en nuestra diócesis de Toledo, hemos visto cómo habéis reformulado o reinventado lo que era el acompañamiento, ¿no? Acompañamiento cuando va con la palabra integral en todas sus dimensiones. No se trata solo, como ella luego dirá más adelante en la charla, de hacer entrevistas, de recoger información o de aportar información sobre a la persona con la que estamos tratando, sino que el acompañamiento es mucho más. Esto lo sabéis muy bien desde Cáritas Diocesana. Bueno, Conchi, no sé si muy bien, pero sí que es verdad que lo intentamos al menos, ¿no? Es verdad que desde hace un tiempo a esta parte, como que la Iglesia pone especial hincapié en el acompañamiento, ¿no? Yo tengo muy reciente siempre y a mano la lectura de un documento del Magisterio de la Iglesia Española, ¿no? Iglesia Servidora de los Pobres, donde se hace especial hincapié en que la Iglesia en este tiempo, en el siglo XXI, tiene como una especial vocación al acompañamiento, ¿no? Y este acompañamiento además que es en todas las facetas de la persona humana, ¿no? Que esto que decimos que es de forma integral, ¿no? Sin dejarnos nada, y es un estar al lado, caminando, viendo todas estas peculiaridades de la persona, toda su problemática, ¿no? Y caminar junto a ella, además en clave de proceso, es decir, con los ritmos de la persona, no con nuestros ritmos, ¿no? Entonces, es un trabajo muy bonito porque te sitúa en los pies de la otra persona, pero desde una perspectiva de compañero de camino, ¿no? Es muy bonito, la verdad. Y en este tiempo de pandemia, de confinamiento para todos, donde por precaución os habéis visto incluso obligados a prescindir de la ayuda, de esa tarea fundamental que hacen los voluntarios, ¿cómo habéis adaptado ese acompañamiento? ¿Cómo ha sido? Bueno, la clave más importante del acompañamiento es la proximidad, que nos sentamos próximos, cercanos, juntos, que nos sientan cercanos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, algunas veces, y es muy bonito hacerlo de forma presencial, que es como veníamos haciéndolo hasta ahora, pero es verdad que la crisis del COVID-19 nos situó en un nuevo escenario. Pero no por eso las familias a las que acompañamos nos tienen que dejar de sentir próximos, ¿no? Y no sentirnos lejanos, al contrario. Entonces, bueno, se puso en marcha, Conchi, toda la operativa para que nuestro objetivo, que era que nos sintieran cercanos, que nos sintieran próximos, se cumpliera, ¿no? Además, es muy curioso porque el Papa Francisco, de las pocas cosas, de las cosas que digo, no de las pocas, no, de las primeras cosas que dijo cuando empezó el COVID-19, fue esto, ¿no? Que en la Iglesia nos hagamos próximos a quienes más lo necesiten, ¿no? Hablaba de los enfermos, de los moribundos, pero también de los pobres, ¿no? Entonces, nosotros, todo el equipo de Cáritas, voluntarios, sacerdotes y profesionales, nos hemos puesto en situación de proximidad a las personas, facilitando todo lo que pueda ser
o a través de teléfonos, a través de aplicaciones de internet, a través incluso de visitas presenciales cuando así se precisaba, abriendo nuestros centros, publicando todo tipo de teléfonos, de forma de contactar con nosotros, ¿no? La idea era clara, sentirnos próximos a las personas con las que caminamos, ¿no? Y creo que se ha cumplido bastante bien este objetivo, porque son muchos los que nos han llamado, ha habido seguimientos diarios e incluso los voluntarios que habitualmente hacen un trabajo más de presencia, también han aprendido a acompañar en esta clave de proximidad con el teléfono, con llamadas diarias, preguntando qué tal estás, que yo creo que, Conchi, eso tiene mucho más valor que cuando hacemos una ayuda material. Uno puede olvidar lo que le has dado. Lo que no va a olvidar jamás, que en un momento concreto, cuando peor lo estabas pasando, en una situación de incertidumbre, de angustia, una persona que te quiere te llamó y te preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Aquí estoy, vamos a charlar. Creo que eso no tiene precio, ¿no? Bueno, y a la hora de hablar de ayuda en este tiempo, dentro de muy poquito vais a presentar el proyecto Coriesu. Según decís, la red de economatos más grande de toda España. Háblanos de esto, que además también surge del deseo expreso del señor arzobispo de Toledo, ¿no? Que quiere huir de ese asistencialismo y hacer ese acompañamiento de verdad, ¿no? Ese acompañamiento integral. Cuéntanos. Sí, ahí cobra mucho significado la palabra acompañamiento, ¿no? Porque acompañar no es, como tú bien has dicho al principio, entrevistar, sacar información, tener una relación material de transacción de materiales, ¿no? En este caso, quizá de alimentos o de simples ayudas. No, no, nosotros queremos acompañar. Entonces, en ese acompañamiento es clave lo que decía nuestro arzobispo, ¿no? Hay que eliminar en esta situación de pandemia, de crisis social, donde tantas personas están tocando nuestras puertas para pedir lo más elemental que es la comida, que nosotros, con la dignidad que requiere la persona humana, porque la tiene muy grande, ¿no? Que seamos conscientes de esto, que tratemos a las personas con esa delicadeza que merece su dignidad. Entonces, por eso, que eliminemos estas filas y que hagamos lo posible por acompañar de otra manera, ¿no? Con la delicadeza y la ternura de Dios. De esta forma nace el proyecto Coriesu. No nos habíamos imaginado, nunca hubiéramos imaginado tener que montar esta red de economatos, Conchi, no estaba en nuestros planes, no estaba pensado. Pero ya que estamos en una situación de crisis tan compleja, vamos a dar dignidad, vamos a acompañar bien, entonces vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que estas personas se sientan cercanas, próximas, queridas y sobre todo dignificadas. Y por ahí surge la idea del economato, ¿no? Que es una idea en la que no hay colas, no hay filas, la persona al contrario elige, la persona es la protagonista de todo. Entonces, y nosotros vamos acompañando, ¿no? Haciéndolo quizá un poco más amable, ¿no? Ya que es tan duro tener que venir a Cáritas a pedir alimentos, al menos que nos pongamos al lado con la actitud de comprensión, de consuelo, de cariño, de compañero, ¿no? Y hacerlo un poquito más amable, si cabe la palabra. Ojo que el resto de proyectos no paran. Se me ocurre ahora pensar en el Rompe tu Silencio, que ha visto duplicadas las atenciones en este tiempo de pandemia a tantas y tantas mujeres. Pero aprovechando que estás con nosotros, a mí sí que me gustaría pues, que hicieses un llamamiento, ¿no? para todo el que nos esté viendo, porque el proyecto, la campaña Emergencia Coronavirus sigue en pie. Y todos tenemos que arrimar el hombro y colaborar para ayudaros también a vosotros, ¿no? Eso es. Pues nada, simplemente el llamamiento es para comentar, la situación no está fácil, muchas familias están en una situación muy compleja, con mucha incertidumbre, con mucha pobreza. Realmente hay familias que no tienen ingresos desde hace mucho tiempo, no tienen ahorros, tienen sus niños pequeños, con todas las dificultades que esto exige para ellos a nivel educativo, a nivel de alimentación, a cualquier nivel, ¿no? de pagos de los suministros y de la vivienda en general. Entonces, bueno, pues por favor, pedimos una llamada para que no a nosotros, sino que nosotros somos simplemente el canal por el cual se puede ayudar a la gente. Uno más, el de la Iglesia Católica. Entonces pedimos a todas las comunidades que por favor nos ayuden a trasladar estas ayudas a los hermanos que más lo están necesitando en este momento, ¿no? Que son muchos. Me parece que estamos por encima de las 7.400 familias atendidas en el segundo mes de pandemia. Estos son números muy dramáticos, ¿no? Para que se hagan una idea, un mes normal del año pasado atendíamos 1.000 y pico familias, ¿no? 1.500, 1.700, estamos en 7.000. Entonces, bueno, quiero decir que la cosa está complicada,
pueden hacerlo a través de cualquiera de sus parroquias, colaborando con las Cáritas parroquiales o incluso llamando a nuestra Cáritas diocesana o en nuestra página web www.caritastoledo.com. Ahí verán toda la información para hacer donativos online o en el teléfono 925 22 46 00. Es otra forma de acompañar, ¿no?, en esta parte económica o al menos facilitar que los proyectos que se han creado para que estas personas se sientan acompañadas puedan seguir manteniéndose. Estupendo. Bueno, pues desde aquí también nos unimos a ese llamamiento. Javier García Cabañas, secretario general de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias, cuídate y gracias por estar con nosotros y por compartir este ratito. Gracias. A vosotros, un placer. Y hablábamos con él, que es uno de los 28 congresistas de Toledo, y ahora les dejamos con la ponencia, el itinerario número 2, sobre el acompañamiento que nos ofrece Covadonga Orejas. En el equipo nuestro, RUAG, hemos intentado preparar algo que responda a lo que se buscaba en el Congreso, en este itinerario concretamente. Y lo primero es felicitaros a quienes habéis estado en las comisiones y en los trabajos detrás, ¿no?, en los grupos. Pero sobre todo agradeceros vuestro ejemplo como laicos en la Iglesia, porque creo que cada día en el encuentro con vosotros aprendemos y siempre decimos en el seminario y cada vez que tenemos un encuentro en RUAG, donde la mayoría son laicos, que salimos fortalecidos en la fe cuando nos encontramos, nos escuchamos, dialogamos, buscamos juntos el camino de Dios y lo que Él quiere de nosotros. Así que muchísimas gracias y muchísimo ánimo para el Congreso y para todo el trabajo que hay, que lo único que vamos a hacer es dar unas claves por si ayudan a lo que cada línea quiere profundizar. Todo lo que vamos a compartir, como digo, es fruto de un equipo que lleva más de 2 décadas trabajando y caminando junto a personas de todos los carismas en la Iglesia. Y lo primero que recordamos es esta cita de Evangelium Gaudium 169, en la que se dice que la Iglesia tiene que iniciar a los hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos en este arte del acompañamiento. De esto se trata, ¿no?, de quitarse las sandalias, como dice el texto, y que nuestro caminar tenga el ritmo sanador de la proximidad. Esto queremos desde RUAG y esto buscamos cuando nos formamos, nos acompañamos unos a otros en el camino. No queremos que se tome como una moda. La clave hoy es el acompañamiento, es mediación, y es mediación indispensable. Y en este tiempo, en este contexto de la historia, lo redescubrimos con mucha más fuerza y con mucha necesidad. 3 mensajes en esta introducción. La posibilidad de acompañar es para todos y para todas. No es algo que esté reservado a unos pocos, está en el ADN de nuestro ser persona y luego lo vamos a explicar. Segundo, el acompañamiento, como decía, es mediación privilegiada de evangelización. Por ahí podemos llevar a la gente en este contexto hacia Jesús y podemos caminar nosotros mismos hacia Jesús. Y también, tercero, acompañar es un ejercicio de inclusión. Es absolutamente inclusivo si somos hijos con el Hijo y hermanos en la gran familia humana. Vamos a decir por qué y para qué del acompañamiento antes de decir qué es y qué no es el acompañamiento. ¿Por qué del acompañamiento? Pues porque la buena relación es indispensable para crecer, para vivir, para convivir. Como una gran familia que somos y que vivimos, una familia presidida por este Dios que es presencia misteriosa entre nosotros y que siempre nos acompaña. ¿Por qué decimos la buena relación? Porque ser en relación es como vivimos, es elemento configurador de lo humano y lo que se nos pide es ser buena compañía. Segundo, porque cuando contamos con el Espíritu todo puede redimensionarse en la vida. Nos lo dice Romanos 8 y esto nos posibilita una nueva manera de mirar, de pensar y de actuar. De mirar cuando decimos descálzate, de pensar reconociendo la común dignidad de todos, porque somos compañeros equiparables, y la manera de actuar, porque salimos al encuentro una vez que nos hemos descalzado para compartir todo en la vida, las alegrías y los sufrimientos del vivir cotidiano.
Y tercero, porque en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora, nos recuerda también Evangelium Gaudium, somos discípulos misioneros que acompañan a discípulos misioneros. Así, eso es lo que nos permite ejercer de hijos e hijas, de hermanos y hermanas, y esto es distintivo de una fe confesante que se compromete con la vida. Es un mutuo acompañamiento el que hacemos, salimos al encuentro y nos dejamos encontrar, y esa es una de las claves que queremos transmitir realmente y que nos parece importante. Todo esto desde el porqué. Ahora el para qué. ¿Para qué el acompañamiento espiritual hoy? Y otra vez volvemos a las palabras de Francisco y las podréis ver en el texto Evangelium Gaudium 170, para llevarnos más y más a Dios y para alcanzar la verdadera libertad. Eso es lo fundamental. Como nos dice, para ser peregrinos y no errantes, y que sea el acompañamiento que hagamos lo contrario a eso que puede encerrarnos en nosotros mismos, fuera esa idea de que el acompañamiento nos curva sobre sí, es solo para ocuparnos de nosotros mismos. Desde ahí resaltamos 3 objetivos en el acompañamiento. El primero, anunciar a Jesús como Juan Bautista. Nos dice Juan, la palabra era la luz, y cuantos la recibieron, a cuantos la recibieron les da el poder de ser hijos. Pues como Juan podemos ejercer el arte de acompañar desde ahí, dar a conocer a Jesús desde la palabra revelada y comunicar ese amor apasionado de Dios por nosotros. Para anunciar a Jesús como Juan y para alentar la vida con mayúscula, la que viene de Dios, y la vida con minúscula que nos encontramos todos los días. ¿Cómo podemos hacer esto? Desde ese texto que nos alienta, del Espíritu del Señor está sobre mí, como dijo Jesús en la sinagoga, para gestionar todo eso que son necesidades del día a día, para afrontar las dificultades y las crisis. Ahí se unen la vida con mayúscula y la vida con minúscula. Ese es el para llegar al crecimiento pleno, para anunciar como Jesús y para alentar la vida en plenitud. ¿Qué es y qué no es acompañar? Pues vamos a comenzar por aquello que no es, ¿verdad? No es la confesión, que es otra cosa, no es la terapia psicológica, no es una relación de colegas, un diálogo de amistad o un diálogo de arriba a abajo. El acompañamiento tiene una identidad propia y no es esa. El acompañamiento nos lleva a recuperar la dimensión más profunda y a veces perdida del ser humano, ¿no? Las raíces de la existencia. Ahí vamos a personalizar la vida y la fe. Decimos, no se reduce a un diálogo personal, nos tiene que ayudar a descubrir a Dios presente en cada persona y en cada situación, teniendo en cuenta culturas y contextos, y desde la comunidad, con el Espíritu. Y aquí estáis muchas instituciones, asociaciones que ya lo vivís, en comunidad. Es un verdadero ministerio de la Iglesia y no basta que esto se reconozca en los papeles, necesitamos realmente dar vida a esta afirmación y con una formación rigurosa en la que estemos todos incluidos y que tenga realmente una influencia efectiva en el ser Iglesia hoy. No nos podemos parar, pero es riquísima la tradición de la Iglesia en el acompañamiento desde los comienzos hasta hoy. Y podemos pasar, y lo veréis en el texto, el monaquismo de Oriente y Occidente, aquellas experiencias, a San Benito, a San Francisco de Asís, a Ignacio de Loyola, a Teresa de Jesús, tantos fundadores de instituciones de quienes estáis aquí y de quienes nos acompañan. Realmente de todos ellos hemos bebido y vamos aprendiendo. Y cómo no, Teresa de Jesús, que tanto nos enseña con sus libros de cómo acompañaba a sus hermanas y cómo nos propone hacerlo, ¿verdad? Después, en el siglo XX, hemos visto cómo se ha puesto en crisis y se ha cuestionado la dirección espiritual. También sabemos algunas de las razones de ello. Y hoy parece que vamos perdiendo ese miedo al encuentro verdadero, al encuentro de igual a igual, al de los caminantes que se dan la mano uno a otro. Porque de lo que se trata es de esas conversaciones espirituales en medio de la vida, no al margen de la vida. Eso es lo que nos puede hacer Iglesia realmente, que sale al encuentro y que da a nuestro caminar un aire de proximidad.
¿Cómo definimos la entraña del acompañamiento espiritual? En el equipo Ruach definimos el acompañamiento desde lo que son encuentros de mediación entre compañeros y compañeras para acoger la vida con mayúscula, como decía, acompañando la vida. Esa es la entraña para nosotros. El acoger la vida como la finalidad última del acompañamiento en la vida cotidiana, acoger la vida con mayúscula, porque he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida que queremos ofrecer. Y acompañando la vida en todos sus contextos. No puede ser un acompañamiento tipo cuadrado cerrado, ¿no? Ahí veis en nuestro logo cómo los cuadrados en el logo están abiertos para dejar pasar el aire del espíritu, para que se penetre en todos los contextos, en todas las situaciones y en todas las realidades, porque ahí es donde Dios se revela en cada situación. Acompañamos atendiendo a todo lo que acontece y muy respetuosos con todo lo que nos configura como humanos, ¿verdad? En todas nuestras dimensiones, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, desde el corazón, intentando discernir y respetar esas dinámicas de proceso de quienes están con nosotros y de nosotros mismos. Porque ahí nos descubrimos también los acompañantes cara a cara con las personas acompañadas. ¿Qué hacer para acompañar espiritualmente en la vida cotidiana? Ser mediadores y testigos, generar vínculos de fraternidad, clarificar y discernir. Vamos a ello. Ser mediadores y testigos. Mediar para poder ponernos en contacto con Él y luego aprender a retirarse, como hizo Juan. ¿Os acordáis cómo él señalaba a Jesús para que los demás le siguieran, verdad? Pues eso se trata, ocupar el lugar que les corresponde, ni más ni menos, ¿no? Detectar ese arder en el corazón que se da en los otros y que se da en nosotros. Llegar así a ser testigos capaces de anunciar. Como decíamos, Juan nos acompaña en esto. Y descubrir la acción de Dios en el acompañado. No es la nuestra, es la de Dios. Y esto no se hace en un solo encuentro, como decimos, la clave de proceso tampoco nos puede faltar ahí. Generar vínculos fraternos, pues Emaús es nuestro icono, ahí tenemos el hacernos compañeros y compañeras de camino, en una relación absolutamente clara, normal, sana, respetando todos los límites que son necesarios, evitando la manipulación, incluso aquella que es inconsciente, buscando vincularnos y comprometernos. Así se generan los vínculos de fraternidad. Y es toda una revolución en este mundo de solitarios interconectados, como nos recuerdan en este tiempo, ¿verdad? Clarificar y discernir. Clarificar primero, discernir después. Para que el discernimiento sea profundo y serio, primero hay que clarificar, quitar los obstáculos para llegar a pronunciarnos nuestra verdad interior, hacernos libres y conectar con nuestro centro vital, ¿verdad? Estar presentes para que podamos decir y que puedan decirnos una palabra que nos conecte con lo esencial de cada uno, con esa vocación que estamos ahí para ayudar a nacer o a crecer. Olvidar esas interferencias, dejarlas de lado y buscar siempre la relación y el ejemplo de Jesús y la línea del Evangelio. Así podemos discernir y recordar que cada persona es un misterio y una historia única e irrepetible ante la que nos descalzamos. Y vamos ya, con la aplicación a los itinerarios, vamos a subrayar algo, unas claves que son válidas para todos, para cada línea, en el itinerario de acompañamiento, ¿verdad? Pero según las líneas hemos ido pensando algunas claves que aplicaríamos, que subrayaríamos y que desearíamos que no faltaran. Por ejemplo, en las situaciones de sufrimiento, soledad, precariedad y vulnerabilidad, la diversidad funcional, las líneas 5, 6 y 7, ¿qué clave resaltábamos? La de acompañar y no abandonar, que a veces lo hacemos muy inconscientemente. Acompañar y no abandonar para nosotros es clave en todas las líneas, pero sobre todo en esta, porque hay veces que la vida nos espanta, que recordamos
al cántico del siervo, ¿verdad? No hay en él parecer ni hermosura que atraiga las miradas. Hay situaciones que pasan y que viven las personas que nos espantan, nos estremecen, nos repelen, alteran nuestras emociones, nuestros sentimientos y hasta nos descontrolan sin querer. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Hacer con otros, tender la mano para contar con los otros y no hacer por otros. Saber gestionar nuestras emociones, cambiar nuestra mirada, atravesar las dificultades y descubrir las capacidades de la persona a quien acompañamos, ¿verdad? Reconocer su dignidad y activar proyectos donde pueda desarrollar todo aquello que lleva dentro. Y además nos pide un acompañamiento indirecto que es actuar en los contextos, ¿no? Crear condiciones de posibilidad para que todos podamos vivir. Vamos con las líneas 2, 3 y 4, familias, jóvenes y escuelas. ¿Qué subrayamos ahí? Apoyar y alentar el crecimiento, las buenas prácticas, ¿verdad? No hablamos del deber ser, de la ética o de la moral, ahora hablamos realmente de la empatía, del validar, del apoyar a esos jóvenes, a esas familias, a esas situaciones que se viven en la escuela y que se nos presentan cada día, sin invadir, sin maltratar, sin abusar, respetando totalmente la libertad de las personas que están con nosotros. Y dos vías para ello: crear espacios seguros y poner en marcha procesos, creer en los procesos, no esperar la magia, no querer hacer las cosas ya. 3 pistas: PAM, palabra y proyecto, y todo esto sonará a otras palabras que se han dicho desde el equipo RUAG, Lola Rieta, Marisa Moresco, hace tiempo, ¿verdad? PAM, palabra y proyecto. El PAM como para cubrir las necesidades básicas, la palabra que nos ayuda a simbolizar, a pensar, a tomar decisiones, y el proyecto, que es una oferta de sentido, propuestas concretas para la gente que las busca, y estar en las encrucijadas de la vida, ahí apoyando las decisiones libres de las personas que están con nosotros. Proponer superación y crecimiento en las dificultades, en las situaciones adversas, eso ayudará. Vamos con la línea 1, 8 y 9, la iniciación cristiana, el discernimiento vocacional y la increencia. Y aquí tenemos a nuestro maestro Martín Velasco, ¿verdad?, que nos recordaba en uno de sus textos, y tenéis la cita también en el documento, ser sal y luz. Dice él: no se os dice debéis ser, tenéis que ser sal y luz, sino que sois. Se nos ha configurado como sal y luz. Ahí está nuestra responsabilidad de ser mediadores y testigos. Y ahí la clave, ¿cuál es? Vivir en clave de misión. Los discípulos misioneros, repetimos, acompañan a los discípulos misioneros. Vivir en clave de misión quiere decir también luz para todos, y ahí el aspecto de la inclusión, el sentido de universalidad, no solo para unos pocos, no solo para los míos, para todos. Por eso se nos invita al acompañamiento personal y comunitario en toda circunstancia, ¿verdad? ¿Qué pueden desear de nosotros? Que seamos buenas compañías. Y se verá en nuestra alegría, en nuestra convicción, en nuestra serenidad, también en las situaciones difíciles. ¿Qué podemos ofrecer desde nuestras comunidades? Todos aquellos que vivimos opciones de vida comunitaria, creatividad y significatividad, sal y luz en este mundo. Por último, la línea 10, la del acompañamiento, la formación para el acompañamiento para los acompañantes, ¿no? Decía Fromm que el arte requiere muchas horas de ensayo, y esa es la primera cosa, ¿verdad, Maite?, que tenemos que decir, ¿eh? Muchas horas de ensayo, muchas horas de práctica. El acompañamiento es ciencia, es arte y es pedagogía. Es arte, como decía Fromm, por las horas que nos lleva el aprenderlo. Es ciencia porque supone adentrarse en los misterios de Dios, supone desaprender y resignificar, repensar en cada contexto cómo podemos acompañar, ¿verdad? ¿Cuál es el modo de ser en relación ahí? Y ahí es donde nos damos cuenta de que acompañar no es una entrevista, es un modo de ser en relación que nos compromete 24 horas al día. Y necesitamos para ello también supervisión y formación permanente. Son otras pistas
que necesita este acompañamiento que ha de ser integral, que tiene todo en cuenta, lo antropológico, lo psicológico, lo espiritual, todo lo que nos dicen las ciencias humanas y todo lo que nos hablan los contextos en cada situación, cada día requiere repensar siempre lo que vamos haciendo. Para concluir, 2 minutos nos quedan. La recuperación del acompañamiento espiritual es indispensable para nosotros en la Iglesia y en nuestro mundo, porque nos ayuda a recuperar la entraña de vivir, porque tenemos algo muy bueno que ofrecer. Como decíamos, somos sal y luz y somos hijos y hermanos de todos. Y esto solo lo podemos mostrar, solo lo podrán creer si lo vivimos día a día. Por eso decimos otra vez el modo privilegiado de evangelización, que es el acompañamiento, y os animamos que los discípulos misioneros acompañen a los discípulos misioneros. Muchas gracias y mucho ánimo. Adelante. Y recuperamos este espacio para seguir hablando del acompañamiento, en esta ocasión con el delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Vamos a descubrir cómo a través de distintos proyectos se realiza ese acompañamiento a algunas de las familias que participan en ellos. Pero también vamos a estar muy atentos de la próxima Jornada Diocesana de Final de Curso, que se va a celebrar el próximo sábado 30 de mayo y en el que van a tener un especial protagonismo los matrimonios que celebran a lo largo de este 2020 sus bodas de oro y de plata. Por todo ello saludamos ya a don Miguel Garrigós. Don Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Conchi. Pues muy bien, fenomenal. Bueno, en la ponencia que acabamos de escuchar, Covadonga Orejas habla de que hoy día el acompañamiento es ante todo un modo privilegiado de evangelización. ¿Qué le parece? Pues me parece que es realmente acertado, ¿no? Es como lo que nos propone la Iglesia ahora y creo que sí, que hay que ir así corazón a corazón, acompañando a cada persona, acogiéndola en su situación y desde la verdad mostrándole el camino de la plenitud del amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, hablábamos antes con el secretario general de Cáritas Diocesana. Desde luego, si hay una palabra que ha definido, yo creo, la trayectoria de nuestra Cáritas en estos últimos años, con la implantación del proyecto de diaconía, es la del acompañamiento integral, pero también a través de la Delegación de Familia y Vida se acompaña a las familias. Incluso pensaba yo, me acordaba de aquellos proyectos en los que se han unido junto a Cáritas Diocesana para acompañar a todas esas familias. Proyecto Familias de Maús, por ejemplo, ¿no? Háblenos de cómo la delegación acompaña, apoya a las familias en nuestra diócesis de Toledo. Pues esa es precisamente la clave que queremos vivir. Desde el principio, desde preparar para el amor, que es algo tan importante, a través de la Fundación de los Centros de Orientación Familiar, el COF, que acompañamos a los adolescentes y a los jóvenes con el proyecto Yo en Ti. Después, en coordinación con la Delegación de Adolescencia y Juventud, la Academia San Valentín, para acompañar a novios también en este camino, ¿no? Es como un curso prematrimonial, pero largo, ¿no? Con tiempo. Después, los cursos prematrimoniales que se imparten en toda la diócesis, que cada vez más queremos que tengan esta clave de acompañar, ¿no? No solamente son unas charlas que se dan con unos contenidos, sino que lo que se pretende es que esos novios, bastantes de ellos están alejados de la vida de la Iglesia, tengan ese encuentro con Jesucristo en su Iglesia. Y la verdad es que suelen quedar muy contentos, ¿no? Los novios que participan en prematrimoniales. Esto sería la parte como de preparación, ¿no? para ese amor. Y después, toda la delegación la tenemos planteada precisamente desde esta luz de acompañar a las familias, empezando por acompañar a los matrimonios recién casados en el proyecto Family Rock. Después, las escuelas de familias, ¿no? Que en tantísimas parroquias de nuestra diócesis se han llevado a cabo y que han supuesto para muchas de ellas, ¿no? Iniciar un camino de fe en la Iglesia, un acercarse a la Iglesia a través precisamente de matrimonios que les han acompañado. Y luego también querría subrayar el papel de los movimientos familiaristas en nuestra diócesis, ¿no? Que hacen esa labor tan excepcional de acompañar a las familias, porque las familias son el corazón de estos movimientos.
También tenemos el proyecto de bodas de plata, que vamos a hablar a Sí. continuación de él. Ujú. Aprovechar esa coyuntura del 25 aniversario de matrimonio para, bueno, pues para acompañar también a Ujú. todas estas parejas. Y hace poquito hemos iniciado en la diócesis el proyecto de Amor Conyugal, que también busca acompañar a los matrimonios y a las familias. Esto sería así como en general al matrimonio y la familia. Y luego algunas circunstancias. Que son, digamos, eh, de un carácter un poco más especial, ¿no? Sí, exacto. Sería, por ejemplo, ayudar a las familias en el despertar religioso de sus niños de 0 a 6 años. Tenemos el proyecto Taller Nazaret, tan hermoso. Luego también para ayudarles en su oración familiar, el proyecto BBTAP, a través de la Biblia, que ese proyecto lo conocemos bien, ¿verdad, Sí, Conchi? Porque lo tuvimos en el programa del Canal sí. Diocesano de Familia. Y después acompañar a las familias en su derecho a la libertad de educación, ¿no? Algo tan importante, de tanta actualidad en este momento, ¿no? Los padres son los que tienen la tarea de educar a sus hijos. El resto de instituciones tienen que ayudar a sus padres y para esto tenemos el proyecto Libres para Educar. Y después está el acompañamiento en situaciones especiales, ¿no? Decías tú antes con Cáritas, ¿no? Pues está Familias de Maús, también está el proyecto Mater, el proyecto Rompe tu Silencio. Luego en la delegación tenemos el Grupo Santa Teresa, de acompañamiento a mujeres separadas. Ujú. Y querría subrayar, que también es como de grandísima actualidad, la Posada del Buen Samaritano, este proyecto para acompañar a familias que están sufriendo y que de manera particular hemos focalizado en el tema de familias en duelo. ¿Cuántas familias Sí. en estos días han perdido algún familiar a causa de la pandemia del coronavirus? Y la Iglesia, que es madre, quiere estar cerca de todas estas personas, de todas estas familias. Y por último, ¿no? Sé que me gustaría decir que en la delegación, desde que empezó esta epidemia del coronavirus, también hemos querido estar cerca de las familias, ¿no? Pues mandándoles ideas para vivir el confinamiento, propuestas para vivir la Semana Santa, la vigilia de oración por la vida, también la invitación a rezar el rosario juntos, la invitación a renovar su consagración al corazón de Jesús. O sea que sí que intentamos, ¿no? Estar en esta clave como el mismo Señor que ama a las Ujú. familias y está al lado de ellas. Muy bien, eso al margen pues, de la revista que nos llega, la revista digital que en este curso comenzaba su andadura y otros muchos encuentros que también pues, sirven de acompañamiento a muchas familias de nuestra diócesis, ¿no? Es inevitable preguntarle por Fátima. Estamos a las puertas del verano, un verano un poco atípico, un poco raro porque en muchas ocasiones no vamos a saber muy bien qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, ¿no? Pero Fátima sigue adelante, o sea, el encuentro de familias de Fátima sigue adelante, pero ¿de qué manera? Fátima sigue adelante, lo que pasa es que precisamente por estas circunstancias va a ser modificado en el modo, ¿no? No va a ser una presencia allí en el santuario, porque no sabemos aún si van a estar abiertas las fronteras, no sabemos la capacidad de acogida que va a tener el santuario, ¿no? Donde habitualmente van miles y miles y miles de peregrinos. Y también por el mismo estilo del encuentro nos parecía que no era prudente, ¿no? Llevarlo a cabo porque los niños tienen sus actividades aparte, es muy difícil que los niños mantengan la distancia de seguridad, lleven todo el rato la Sí. mascarilla y entonces no nos parecía muy viable, pero no vamos a renunciar a este encuentro. Va a ser un encuentro que vamos a tener online por parte de la delegación y sí que vamos a pedir a las familias pues, que participen cada día en la misa en su parroquia, ¿no? Que vivan de verdad esos días como los días del encuentro de verano. Ujú. Y no anuncio todavía, ¿no? Porque estamos terminando el programa, pero va a ser algo espectacular, ¿eh? No por ser online va a ser peor. O sea, yo creo que el ser online nos va a ofrecer algunas oportunidades que de otro Que de modo no otra manera tendríamos. serían un Sí, poco más dentro de muy poquito complicadas. vamos a lanzar el promocional y creo que va a resultar muy, 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 muy interesante para todas las familias. Digo la clave que hemos pensado, que es los signos de los tiempos para la familia en el cambio de época. Queremos ayudar a las familias en medio de esta circunstancia tan peculiar que estamos viviendo, a vivirlo todo desde la visión de fe, ¿no? Y dar unas claves que pensamos que les pueden ayudar muchísimo, muchísimo en su vida de familia y en su vida también de ser laicos, ¿no? De ser fermento en medio del mundo, sal y Ujú. luz.
Bueno, no debemos olvidar tampoco el 8º programa anual del Plan Pastoral Diocesano, es decir, este curso, ¿no?, que ha estado dedicado a la familia como iglesia doméstica y sacramento del amor. Eso de iglesia doméstica en estos últimos 2 meses ha cobrado un significado como muy fuerte, ¿no? Lo hemos puesto en marcha y lo hemos hecho muy presente, ¿no?, en todas y cada una de nuestras casas. ¿Qué balance, porque es también una manera de acompañar a las familias este plan, qué balance hace como delegado de lo que ha sido este curso pastoral? Pues ciertamente lo que tú decías, ¿no? No podíamos imaginar que iba a tener como tanto contenido profético este plan pastoral, ¿no?, de iglesia doméstica, porque si algo hemos vivido en este último tiempo, estos últimos meses, ha sido precisamente eso, ¿no? La familia es iglesia doméstica, ¿no? Yo creo que muchísimas familias lo han podido experimentar, han podido saborear esa presencia de Jesucristo en sus hogares, ¿no? Alentándoles, fortaleciéndoles, dándoles su gracia, ¿no? Y bueno, el resto, ¿no?, todo lo anterior, pues se ha venido desarrollando tal y como estaba planeado, ¿no? Todas las actividades, los cursos, realmente ha sido muy hermoso. Y esta etapa final ha sido una etapa dura, pero yo creo que muy enriquecedora para las familias, con momentos difíciles, porque, claro, el convivir tanto tiempo juntos, pero yo creo que las familias, al menos con todas las que yo he hablado, sacan una valoración muy positiva y están muy agradecidos al Señor por este tiempo vivido en casa. Bueno, y ahora, aunque parezca mentira, ya hay que finalizar este curso, y la semana que viene la diócesis celebrará la jornada de final de curso, dando gracias de una manera también especial, ¿no?, y adaptada a las circunstancias que estamos viviendo, y donde, como decía yo antes, los matrimonios que cumplen 25 y 50 años van a tener un especial protagonismo. Sí, ciertamente. Así lo ha querido nuestro arzobispo, don Francisco, que los matrimonios que celebran su aniversario, en este año, este especial aniversario, pudieran estar presentes en la misa que va a tener lugar en la Santa Iglesia Catedral Primada el sábado 30 de mayo a las 7 de la tarde. Considerando igual por precauciones, hemos invitado a que presencialmente acudan solamente los de bodas de plata, porque nos da un poco de miedo. Bueno, los de bodas de oro, como son personas con un poco más de riesgo, no queríamos que se nos contagiaran, ¿no?, que son una joya y los queremos conservar bien. Así que estarán presentes en la misa todos los matrimonios que celebran este año sus 25 años de aniversario, y les hemos pedido que se inscriban a través de una dirección de correo electrónico que es bodasdeplata@architoledo.org. Y después, también quiero desde aquí agradecer a Canal Diocesano de Televisión, que va a retransmitir esta misa, y después un programa que va a haber especial, que va a ser un canto a la familia. Va a haber participación de los niños, de los jóvenes, los matrimonios, los mayores, las familias en dificultades, y creo que va a merecer muchísimo la pena. Así que el sábado 30 de mayo a las 7 la retransmisión de la misa, en la que todos los matrimonios de la diócesis son invitados a renovar sus promesas matrimoniales desde casa, desde su Nazaret, desde su Caná. Y a continuación, nada más terminar la misa, el Canal Diocesano de Televisión va a emitir este programa especial, que es un homenaje, es un canto a la familia. Estupendo. Bueno, pues nos quedamos con esa cita, con esa invitación, el próximo sábado a las 7 de la tarde aquí, en el mismo sitio, en Canal Diocesano de Televisión. Don Miguel Garrigós, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa dedicado a los laicos, en este caso al acompañamiento, ese segundo itinerario que se ofrecía en el Congreso Nacional. Gracias, cuídese. Muchas gracias, Conchi, a vosotros. Y a ustedes también, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.